Tiempo con Dios es un momento para fortalecer tu espíritu y escudriñar la palabra. Vive ahora Tiempo con Dios. Familias lindas, les amo, pero ¿sabe qué? Yo las amo porque Dios me amó primero, como les ha amado a ustedes primero, y seguro que este saludo amoroso viene del cielo. Y es para todos los que estamos en sintonía de Tiempo con Dios y que desde luego el Señor es el que nos inspira para reunirnos, para abrazarnos, así estemos a distancia, pero nos abrazamos espiritualmente porque somos uno y somos uno en Cristo Jesús. Por lo tanto, Cristo es omnipresente, Él está en todo lugar y estamos con Él, pues el abrazo llegue donde quiera que estén. Les saludo, les bendigo y avanzamos en el cuarto día de estos temas que tienen que ver con la guerra espiritual. Recuerde que estamos en unos días fuertes, delicados, de lucha. Ya les mostré cómo en este tiempo suceden cosas terribles. Bueno, vamos a la introducción tradicional. Y nace de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Dice la palabra: rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes, más bien ejercítate en la piedad. Héroes místicos. La búsqueda de Dios aparece en las crónicas de Narnia, en Matrix, en El Señor de los Anillos, pero también en Harry Potter y la Guerra de las Galaxias. ¿Cómo funcionan las religiones del Olimpo cinematográfico? ¿Sacrificio? En su lucha por la salvación, el hobbit Frodo, la pequeña Lucy y Harry Potter encontrarán figuras protectoras, faunos, elfos, magos y al final el bien siempre triunfa. Tentación. En Narnia, Edmund cae presa de las propuestas de la bruja blanca, encarnación del mal, al igual que el hombre tendrá la oportunidad de redimirse. Amparo. Albus Dumbledore, director del colegio Hogwarts de magia y hechicería, protege a Harry Potter de magos oscuros. Bondad. En El Señor de los Anillos, Gandalf es el mago blanco que ayuda a Frodo y a Aragorn a cumplir con su destino. Y finalmente resurrección. Mire todas las trampas presentadas en la ciencia ficción del cine. El león Aslan, que representaría simbólicamente a Jesús, se sacrifica por los otros y vuelve de la muerte a rescatar a Narnia. Es claro que todo esto tiene un fin más lucrativo que didáctico. De hecho, la autora de Harry Potter, además de pertenecer a la Iglesia Presbiteriana de Escocia, es la mujer más rica del Reino Unido. Es interesante ver que hoy se aceptan estos tipos de fábulas como inofensivas y hasta instructivas para las mentes de los niños. ¡Óigame! Un vocero del Vaticano opinó que los libros de Harry Potter ayudan a los niños a ver la diferencia entre el bien y el mal. Lo triste,
al margen de toda comparación y opinión pública, es que se promueva este tipo de información con el mensaje turbio y hasta maligno, y no se divulgue el mensaje del Evangelio puro y sin mancha, tal cual Cristo lo vino a transmitir. Solo la comprensión y apropiación, óigame bien, profunda y completa de esta historia de amor puede cambiar la vida del niño, del joven y del adulto. Como guardianes de la verdad, como su pueblo, debemos salir al cruce de estos cuentos que a nada conducen y proclamar el relato sagrado de la Biblia como máximo exponente del pensamiento de Dios para nuestro mundo. Pensamiento del día. Las fábulas infantiles han reemplazado a la verdad más sublime, la Biblia. Que el Señor les bendiga. Bueno, mis hijitos, es demasiado doloroso ver las mujeres en los países musulmanes destrozadas, sin vida, vueltas nada, tratadas peor que animales, sin que nadie las libre de la crueldad de sus esposos. En lugares como Haití y en los países budistas, la gente camina como zombies, el alma totalmente poseída por demonios. El reino de la oscuridad es tremendamente cruel y despiadado. No perdona a nadie y destruye de continuo como una gotera que no cesa o como una plaga que nunca se acaba. Eclesiastés en el capítulo 5, versículo 8 nos dice: si ves en la provincia que se oprime a los pobres y se pervierte el derecho y la justicia, no te maravilles, porque sobre uno alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ambos. Sabio, Dios escucha el dolor de un mundo torturado y se conmueve hasta en la última fibra de su corazón. ¿Acaso no nos damos cuenta en qué forma tan profunda ama Dios al mundo? Quizás para algunos el que se vayan los millones al infierno les tiene sin cuidado, mientras ellas tengan todas las comodidades y den sus ofrendas para que otros hagan el trabajo. Tienen el reino de Dios asegurado y eso los mantiene en profunda paz. Pero para el corazón de Dios no es así. Cuando dice la palabra que Jesús llevó nuestros dolores, quiere decir también que el corazón del Padre siente el dolor de cada ser humano sobre la tierra. El hombre es lo que más ama a Dios. Lo ama tanto que dio a su Hijo para que sufriese el peor de los tormentos hasta la muerte. Amado oyente, y televidente, por supuesto, dése cuenta de algo. Cada uno de nosotros, los humanos, somos el ser más querido de Dios. Y todos los días el Padre está mirando cómo sus seres más queridos son violados, ultrajados, asesinados, atormentados por las más infames crueldades que la maldad pueda imaginar. Y esto delante de sus ojos de día y de noche.
Imagine por un momento lo que usted sentiría que le destazaran a su ser más querido delante de usted. Eso es lo que siente el corazón de Dios al ver el dolor de los perdidos. Y esto es todos los días. ¿No estará Jesús intercediendo desde el cielo, desde los cielos, para que alguien se levante junto con Él para deshacer las obras del maligno? ¿Usted realmente cree que Jesús no está anhelando que se levante un ejército investido de su autoridad y motivado por la más profunda compasión? Hijos lindos que están en sintonía de tiempo con Dios, el diablo le está robando la compasión a la iglesia. Solo una iglesia que entienda el dolor de Dios y sienta en sus huesos el padecimiento de todos los oprimidos por el diablo, se levantará a hacer la guerra, cuéstele lo que le cueste. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Hijitas lindas, hijos lindos, la compasión y el amor por los que sabes que sufren, lo que forma un corazón de guerra para ir en contra de todo principado y potestad que está arrastrando a millones de almas al infierno. Si no se siente el dolor, si la compasión no inflama el alma, si nuestro anhelo es vivir felices y contentos en una linda casa, con un coche a la puerta, no hemos entendido el Evangelio de Jesús. Si nuestras oraciones están solamente dirigidas a nuestras propias necesidades y a las de nuestros seres queridos, y vivimos preocupados de que el diablo nos va a hacer cualquier cosa, sencillamente estamos todavía en necesidad de mucha luz. Si un libro o una enseñanza cae en nuestras manos y el diablo lo usa para intimidarnos y nos hace dejar de ser soldados, nos conduce a autoprotegernos y a guardar nuestras vidas y nuestros bienes. No hemos aprendido a amar como amó Jesús. Juan capítulo 15, versículos 12 y 13 nos enseña: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. La guerra tiene riesgos, ¿cómo no? Más aún cuando se hace fuera de orden. De esto hablaremos más adelante, pero Dios guarda a los que ponen su vida por los demás. Lucas en el capítulo 17, versículo 33 nos dice: todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. El verdadero amor de Cristo por las almas perdidas le ha costado la vida a muchos misioneros y a sus familias. Y no por eso dejaron de predicar. Huston Taylor, el gran predicador e intercesor por la China, perdió a su mujer en el campo misionero. Wesley perdió a su mujer, la cual fue invadida por demonios que la querían destruir. Mariette Woolwood perdió 4 hijos para ser levantada en el poder milagroso en que Dios la usó. ¿Cuántos
¿Cuántos hijos de misioneros nunca volvieron a ver a sus padres porque murieron de alguna enfermedad terrible en África? La historia del verdadero evangelio está llena de mártires, hombres y mujeres que menospreciaron sus vidas hasta la muerte para que el reino de Dios se estableciera. El libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 11, nos dice: ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Enfrentarse a las tinieblas de su tiempo le costó la vida a Esteban, a Pedro, a Santiago, a casi todos los apóstoles y a miles de mártires. Puedo llenar libros con nombres de hijos de Dios que amaron más un mundo perdido que sus propias vidas, que sus bienes y todo lo que amaban de esta vida. La guerra espiritual es la expresión del mismo corazón compasivo de Dios, que no puede descansar mientras haya dolor y maldad en la tierra. Esto es lo que nos impulsa a las más férreas batallas y a combatir cualquier tipo de poderío. Yo me propuse en mi tierra y en las naciones donde Dios me ha permitido pelear, que no hay lugar para el diablo y para mí al mismo tiempo. Si Dios me ha entregado un lugar, no dejaré ni demonio ni dioses sin contestar. Yo no puedo oír el grito desamparado de una nación en sufrimiento y quedarme con los brazos cruzados, y mucho menos oír el dolor del corazón de Dios y no dar mi vida hasta la muerte. Hay demasiada compasión en mi corazón y demasiado amor por los que sufren como para pelear dando todo por ellos. Yo sé que hay muchos que no serán conmovidos por las intimidaciones del diablo, porque son el verdadero ejército de Dios, claro. Además, la sangre de Cristo tiene poder. Y eso tenemos que considerarlo a sangre fría también. Porque si nosotros tenemos un poquito de compasión de la que nos está enseñando esta enseñanza con redundancia, esa compasión nos lleva no tanto a meternos a la selva o irnos al África, ¿no? Usted tiene en su entorno, en su vecindario, tiene dentro de su misma familia muchas vidas que se están perdiendo y que solamente necesitan un golpecito en el corazón, como dice Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. No hay que ir muy lejos, ahí cerquita tenemos miles en nuestro entorno. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. ¿Quiénes son los llamados para la guerra entonces? En Jueces capítulo 7, versículo 4 nos dice: del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Pero el que quiera que yo te diga que este no vaya contigo, el tal no irá. Es que es un ejército escogido por Dios primero. Aunque todos somos el ejército de Dios y tenemos una parte en la batalla, no todos son llamados a pelear en el frente contra principados y potestades y territoriales.
Dios tiene personas escogidas sobre los cuales Él ha puesto una carga para liberar naciones y una unción de guerra particular para vencer en esos niveles. En el Antiguo Testamento, Dios se muestra como un Dios de milicia. De hecho, uno de sus nombres es varón de guerra. A través de observar y entender cómo Jehová intervino para liberar a su pueblo tantas veces en batalla, podemos darnos cuenta de cómo Él sigue actuando en este sentido. Cada vez que Dios ordenó una guerra, siempre tuvo un escogido sobre el cual la unción vencedora del Altísimo se posaba. El mayor ejemplo es el rey David. Desde pequeño el Señor se manifestó a su vida con una poderosa unción para combatir. No todos tenían esta unción. Cuando peleó contra Goliat, todo el resto del ejército de Israel estaba en derrota y subyugado a lo que el gigante y los filisteos querían. En este caso, Dios usó un solo hombre para cambiar el destino de Israel. Cualquier otro que hubiera peleado, habría muerto. Pero Dios se mueve a través de personas escogidas. Más adelante esa misma unción vino sobre el ejército de sus valientes. Estos eran hombres abatidos y endeudados, escondidos en una cueva llamada Adulán. Pero cuando vieron la unción, óigame bien, de quien se convirtió en su caudillo, la anhelaron, la recibieron y fueron transformados en grandes hombres de guerra. Hoy, Dios tiene sus generales de guerra llamados y ungidos para liberar ciudades y países. Son coberturas genuinas, vidas probadas en tremendos fuegos, capaces de transmitir la unción y liderar grandes ejércitos en victoria. Desgraciadamente, hay otros que quizás impulsados por un auténtico deseo de ver conquistadas sus ciudades, se lanzan a la guerra sin el llamado y sin la unción. Esto desafortunadamente ha traído accidentes y desgracias en los que lo intentaron y sobre todo los que lo siguen. Y lo que es peor, estos errores son ahora el arma que el diablo está usando para intimidar al ejército de Dios. Pero no se dejen intimidar. La guerra espiritual no es un asunto que se pueda tomar a la ligera. Es una batalla contra un enemigo real, terriblemente engañador y astuto. Requiere de preparación y tiene reglas muy estrictas. El hacer las cosas simplemente por entusiasmo, sin un pleno entendimiento, sin un llamado desde lo alto y sin la unción que se requiere, sin lugar a dudas, tiene consecuencias serias. Cuidado, hijos. Dios es Dios de orden. Él nos da la orden, Él nos prepara, Él nos unge y Él nos envía. Pero estén preparados. Simplemente dispongan su corazón para servir. Una experiencia que puede darnos luz en este sentido, como una analogía, es el llamado y la guerra peleada por Gedeón. Lo primero que encontramos en esta historia es al pueblo de Israel devastado por Madián, sus cosechas robadas
y gran angustia sobre la gente. Ellos claman a Dios y Dios se manifiesta a un hombre, Gedeón. Dios lo llama, le da la autoridad para vencer y es el Señor quien decide quiénes serán su ejército. Dice Jueces capítulo 6, 11 y 12. Discúlpeme, por favor. Entonces vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita. Gedeón, su hijo, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Cuando se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: Jehová está contigo, hombre esforzado y valiente. Gedeón reúne a todo el ejército, pero Dios le dice: hay mucha gente contigo para que yo te entregue a los madianitas en tus manos. Pues Israel puede jactarse contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar esto a oídos del pueblo. Quien tema y se entremezca, que madrugue y regrese a su casa desde el monte de Galaad. Regresaron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Jehová dijo de nuevo a Gedeón: aún son demasiados. Llévalos a beber agua y allí los pondré a prueba. Del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Pero de cualquiera que yo te diga que este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces Gedeón llevó al pueblo a las aguas y Jehová le dijo: cualquiera que lama las aguas con la lengua como lo hace el perro, lo pondrá aparte. Lo mismo hará con cualquiera que doble sus rodillas para beber. El número de los que lamieron llevándose el agua a la boca con la mano fue de 300 hombres. El resto del pueblo dobló sus rodillas para beber las aguas. Obediencia. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Bueno, concluimos por el día de hoy. Nos queda el día de mañana, el último día, pero esto creo que les ha abierto mucho el entendimiento y están aprendiendo a fortalecerse en ese Padre hermoso, en ese Cristo de la gloria que es nuestro camino. Y aquí vemos cómo Dios selecciona a su ejército. Los 300 eran personas que estaban alerta, llevaban el agua a su boca, pero sus ojos estaban atentos a todo lo que sucedía alrededor. Esto los hacía soldados inteligentes y fáciles de dirigir. Los que se tiraron a lamer el agua sin ninguna precaución simbolizan los que hacen las cosas de cualquier manera. Los que quieren ir a la guerra pero no se ocupan de cumplir los requisitos. Los que hacen las cosas quizás por fe, pero no con la dirección total del Espíritu Santo. Ay, 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 ay. Hoy en día hay magníficos autores que han escrito sobre guerra espiritual, mapeo, estrategias de batalla, entre otros. Pero estos no son más que apoyos que nos ayudan a tener más luz de algo que Dios mismo ya ha empezado a hablar en el corazón del verdadero guerrero.
El problema surge cuando se toman las experiencias de otros como si fuera un manual de operación y se hacen fórmulas de estrategias que fueron dadas para el lugar específico, con condiciones y demonios que pertenecían a esa guerra en particular. Leer libros y predicar sobre guerra no significa que alguien esté listo para enfrentar un combate. A veces hasta de gran magnitud. Entonces, ¿quiénes no pueden participar en la guerra? Buena pregunta. Después volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Que se vaya y vuelva a su casa, para que no apoque el corazón de sus hermanos como ocurre con el corazón suyo. ¿Cómo le parece? Es un error involucrar en una guerra personas temerosas e inmaduras, que no tienen una posición clara de la grandeza de Dios frente al diablo. Gente cuyas almas necesitan ser sanadas y en muchos casos liberadas. Estas personas, debido a sus temores no resueltos, se vuelven fáciles blanco del enemigo. Por el momento solo me estoy enfocando a la selección divina. Más adelante menciono otros factores importantes para clasificar quiénes no deben participar en la guerra. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Les abrazo con un abrazo de esos fuertes, que se sientan abrazados por el mismo Dios, que les da seguridad, que les da esperanza contra esperanza, que les dice: no teman porque yo estoy contigo, no desmayen porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso dice el Señor. Parejas lindas, hombres y mujeres de valor, amigos que han tomado conciencia y escuchan estos mensajes a esta hora de tiempo con Dios. Pónganse firme. El tiempo está corto y la venida del Señor Jesús está muy cerca. Es bueno que empiece a ponerse en paz con Dios. Busque una iglesia de sana doctrina, busque un amigo o una amiga que haga parte, que lo disipule o la disipule y que la ponga en algún lugar que Dios ya tiene apartado para ti, para que le sirva. Y sirviéndole al Señor estamos muy seguros por Cristo Jesús. Bendiciones para todos. Mañana nos vemos tempranito.